Bien, continuamos con Pérgamo, ya en la parte final. Recuerdan que habíamos visto el mensaje a esta congregación de Pérgamo, comenzando destacando una virtud, una iglesia que a pesar de estar en un lugar espiritualmente complicado, denso, ese lugar donde Satanás tenía su trono, ¿no? Yo sé dónde mora, donde tiene su trono Satanás, donde mora Satanás. Pero a pesar de eso y de todo lo que habíamos visto en el trasfondo de esa ciudad, de esa cultura y de la creencia que tenían, a pesar de todo eso, el Señor dice: retienes mi nombre, has guardado mi fe. Aún en los tiempos de Antipas, aún en esos tiempos donde él fue muerto por su testimonio de fe, por el testimonio de Cristo, y la manera en que murió Antipas, según la tradición, no se amilanaron, no se achicaron, se mantuvieron, resistieron, se mantuvieron firmes contra toda esa presión externa. Y Jesús destaca eso, ¿no? Pero después de destacar eso, le llama la atención, le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles eran? Que tienes ahí adentro. ¿A quiénes? A los que enseñan la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. ¿A quiénes se refería? A un grupo de personas que estaban ahí enseñando, practicando y enseñando cosas que Dios aborrecía. Era una mezcla de cristianismo con paganismo. Comían de lo sacrificado a los ídolos, tenían costumbres paganas, practicaban la fornicación. Y el llamado de atención del Señor es que los tenés ahí adentro. Por un lado destaca como virtud que se mantenían firmes y resistían los ataques de afuera. Pero adentro estaban tolerando pecado. Y algo que justamente el Señor decía: yo esto lo aborrezco. ¿Y a qué llama el Señor? A que se arrepientan. Arrepiéntete, porque si no voy a venir. Y así como destaca lo bueno, advierte de que va a venir y va a poner en evidencia y los va a enfrentar con la espada de su boca, ¿no? O sea que la iglesia de Pérgamo tiene que ver, nos está hablando de una congregación, de una iglesia que solamente vivió esos problemas en aquel tiempo. No, como venimos viendo, todas las congregaciones que estamos viendo nos muestran cosas que siguen vigentes y siguen afectando y atacando a la iglesia de hoy. Pero el Señor también les promete que si vencen, que si se mantienen fieles, si se arrepienten y luchan contra el pecado, no solo contra lo externo, sino contra lo interno, hay promesa, ¿no? ¿Cuáles son esas promesas? En Apocalipsis 2:17, ¿qué dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así termina el mensaje a Pérgamo. Y en un solo versículo hay tanto para ver. Es impresionante, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios tiene una riqueza y una profundidad que cuando uno se sumerge en ese versículo, no sé si nos alcanza la clase de hoy para terminarlo, pero comienza diciendo, el que tiene oído, o sea, los que se dan cuenta de las cosas y pueden prestar atención a este mensaje,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Primero dice, ¿no? ¿Qué era ese maná escondido? Acá dice Ricardo, Muy lejos tuyo. pero aquí el No, pero verdadero llega- alimento espiritual que descendió del cielo es Jesucristo mismo. El maná. ¿Y por qué el maná es escondido? Estaba haciendo referencia a algo que sucedió con el arca del pacto. ¿Qué se guardaba en el arca del pacto? El arca esa que venía por el desierto. ¿Qué había dentro del arca? ¿Qué se guardaba Los dentro 10 del arca? mandamientos, el maná, el palo de Aarón, La vara. la vara de que floreció. Eran esos tres, ¿o no? Y los 10 las tablas con los mandamientos, el maná que habían reservado un poco y la Claro, el maná estaba en una copa, ¿no? Una copa. O sea que el maná formaba parte de las cosas que estaban guardadas en el arca. Es como que de una manera sobrenatural ahí se preservaba como una recordación, ¿no? Ese maná que Dios había provisto para el pueblo mientras estaba en el desierto. Y se dice que el arca se escondió, que el arca está escondida, está guardada, y por eso nunca se la pudo encontrar. Algunos dicen que fue destruida, que en la época de la destrucción del templo todo eso se quemó, el oro se derritió. Bueno, es una teoría. Otros dicen que se logró guardarla, esconderla junto con otras cosas, y por eso aparece en el texto esa frase, el maná escondido, como que hace estar haciendo referencia a eso que estaba en el arca y que fue guardado, escondido para preservarlo. ¿Y vos qué crees? Es que son teorías, no hay... No me va a decir la encontró Indiana Jones, porque no. Está guardada en un depósito en Estados Unidos, porque Harrison Ford la llevó... No, hay muchas teorías. Algunos dicen que sí, que es casi imposible que haya sobrevivido. Si estaba en la época del asedio romano, en el año 70, cuando el templo fue destruido y prendido fuego, lo más probable es que se haya quemado y que por la temperatura del incendio, es una teoría, ese oro se derritió y que cuando los soldados romanos entraron, cuentan que justamente no se cumple una profecía del Señor, que dice que no quedará piedra sobre piedra. Dicen que los soldados romanos derribaron todas las piedras del templo fueron desparramadas. ¿Por qué? Porque estaban buscando el oro que se había derretido. O sea, el metal derretido, todo lo que el fuego quemó lo estaban tratando de saquear, ¿no? De recuperar. Son teorías. Otros dicen que, el verdadero Indiana Jones, el viejito que murió también no hace mucho, que inspiró a Spielberg para hacer En busca del arca perdida, fue un arqueólogo que se llamaba Vendil Jones. O sea, el apellido Jones es sí, verdadero. Era un arqueólogo que se dedicó a buscar el arca. Y es difícil que se encuentre. Algunos dicen que está debajo del templo, en las cavernas, en las cuevas que hay subterráneas, que hay un lugar debajo del templo que está también bloqueado por muros de piedra y que aparentemente todo lo del templo está escondido ahí. Pero que por cuestiones políticas no sé si lo constató a eso, porque si se descubre. Claro, porque aparentemente está en zona judía. Entonces los árabes no quieren saber nada con que se avance. O sea, no está en zona judía, está en zona árabe. Y entonces los árabes, como controlan esa parte, no quieren habilitar ninguna investigación arqueológica, ellos no quieren saber nada con excavar o con... Aparte, el oro cuando se derritió,
puede haber ido, porque eso después en algún momento también se solidificó. Claro. O sea que puede estar recontra para abajo en la Claro, tierra. eso en el Claro, caso- con tierra en el caso de Que el arca estuviera ahí cuando entraron los soldados romanos. Lo Claro. más probable es que para protegerlo lo hayan sacado todo lo valioso Sí, y sí. Y después, preservado en algún lado. Entonces la teoría también que es interesante es esa, que está debajo del templo, de donde estaba el templo, y que como está en zona árabe no quieren saber nada con sacar eso a la luz. ¿Por qué? Porque le estaría dando prueba a Israel de que eso es zona judía, Exacto. que esa zona es zona que dominaba Israel. Claro. Es como decir, sí, tienen razón, esto era de ustedes, Claro. esto es de ustedes y está dentro de lo que nosotros creemos que es nuestra zona. Entonces tienen que terminar negociando algo ahí. Sí. Teorías, o sea, no sabemos. Entonces, volviendo al punto, volvamos a Pérgamo. Bueno, veníamos diciendo que el Señor les promete a los que venzan, al que venciere, versículo 17, daré a comer del maná escondido, y que tenía que ver con eso que simbolizaba algo. Ese maná es símbolo de alimento, ¿no? Para el pueblo judío el maná era algo que Dios había enviado para que el pueblo se mantuviera vivo, ¿no? Que pudieran comer, que pudieran ser sustentados por ese alimento. ¿Y qué dice el punto A, Cari? Muchos judíos creían que una porción de maná se había preservado y junto con el arca del pacto estaban ocultos en alguna cueva sellada. Pero aquí el verdadero alimento espiritual que descendió del cielo es Jesucristo mismo. ¿Qué dice Juan 6, 31 al 33? 48 al 51. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo se les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y después, en 48, 48, 51. perdón. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo y para que el que dé él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Ese maná escondido. Por estos textos vemos que después en el Nuevo Testamento Jesús es ese maná que también descendió del cielo. Esa provisión de Dios, en este caso, para nuestra salvación y para nuestro sustento espiritual. Él es el pan de vida, dice también, ¿no? Y en el punto B aparece, en la parte que sigue, una piedrecita blanca. Y acá en este tema también hay un misterio, porque hay muchas interpretaciones o intentos de entender qué era esta piedrecita blanca o qué antecedentes hay en la historia sobre el uso de la piedrecita blanca. Evidentemente para ellos era algo conocido, para nosotros es desconocido, pero yo creo que el Señor sabía con qué intención menciona esa piedrecita blanca. Pero también forma parte de la promesa. O sea, Él promete el maná y también dice, daré a comer del maná y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Es medio enigmático esto, ¿no? Un nombre escrito
escrito en la piedra. Entonces acá empiezan las especulaciones. ¿Qué está escrito en la piedra? ¿El nombre de quién está escrito en la piedra? Y la salvación es personal, por un lado. ¿Sí? Muy bien, de acuerdo. Ahora, dice que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Que recibe qué? ¿La piedrecita o el nombre? No, sí, es lo mismo porque está escrito ahí. Entonces, bueno, acá hay diferentes enfoques, ¿no? Yo después se los paso, algunas teorías o algunos comentarios sobre este tema de qué era la piedrecita blanca. Bueno, hay varias cosas. ¿Qué pusimos en el punto B? Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Hay diversas teorías sobre el uso de las piedras blancas, aunque todos coinciden que representa un beneficio para el que la recibía. Primero, las piedras negras las recibían los condenados, las blancas los declarados inocentes en un juicio. Segundo, las piedras blancas, con alguna señal, eran usadas como contraseña para entrar a algunas fiestas o tener algunos privilegios sociales. En el sentido espiritual, el color blanco representaría la pureza o la santidad de alguien que pertenece al reino de Dios, y el nuevo nombre encierra un misterio. Algunos suponen que está relacionado con la nueva identidad en Cristo del que lo recibe, y otros con un nombre relacionado con el mismo Señor Jesucristo. Acá toman dos caminos distintos. Por un lado, los que piensan que el nombre tiene que ver con la nueva identidad, con una nueva característica que recibe aquel que venció, porque la promesa es para los que vencieron, ¿no? Para los que están en este caso en Cristo, que son hijos de Dios. Es como que Dios le da un nombre nuevo. Y ahí hay una serie de textos en donde vemos que Dios, a lo largo de la Biblia, es de poner segundos nombres o sobrenombres, ¿no? Por ejemplo, Jacob le cambia el nombre por Israel. Abraham. O sea, hay el mismo Señor Jesús también era de poner sobrenombres. A Santiago y a Juan, ¿cómo lo llama? Santiago Jacobo. Bueno, era Jacobo y Juan. ¿Cómo lo llama Jesús? Boanerges, hijos del trueno. O sea, ¿por qué hijos del trueno? Porque es como que en ese sobrenombre estaba destacando o haciendo sobresalir rasgos de su temperamento, el temperamento que tenían ellos. Hijos del trueno, se ve que eran medio atropellados, medio coléricos. Como Pedro, Pedro. piedra, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Pedro. Pero ahí el nombre aparece también, el otro nombre es Cefas, ¿no? Bueno, hay diferentes ejemplos de nombres y los judíos eran de hacer eso, poner nombres intentando que en el nombre sobresalga algún rasgo o algún deseo, cuando le ponían un nombre a un hijo, ¿no? De que se destacara por algo que ese nombre estaba representando, ¿no? Entonces está esa teoría que dice que el nombre que se escribe en la piedra es un nombre nuevo que Dios pone al creyente, destacándole una característica y destacando especialmente la nueva identidad que ahora tiene en Cristo, ¿no? Y la otra corriente dice que ese nombre es el nombre de Jesús, es el nuevo nombre del Señor que está escrito ahí. Y dice que ninguno conoce. Acá entra otra teoría interesante, porque ahí el texto dice
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. O sea, el que recibía la piedra sabía el nombre que estaba escrito ahí y sabía si era el caso del Señor o el caso de Dios. Él solo lo sabía, o sabía traducirlo y por lo tanto era algo personal, íntimo. ¿Por qué? Porque también, como dice una de las cosas que están en el apunte, esas piedrecitas blancas se usaban también como una especie de contraseña para entrar a algún lado, ¿no? Especialmente se usaba en las competencias deportivas, cuando alguien ganaba alguna olimpiada, alguna medalla de oro en las olimpiadas. Que como una beca. Le daban al ganador, le daban esa piedrecita para que con esa piedra después pudiera entrar al lugar a donde se hacía la celebración. Y ahí había festejo, comida abundante, había, bueno, todo para agasajar a los que traían la piedra. Al vencedor, por eso la piedra es para los vencedores. Esa es la teoría que más me gusta de Ridier, algo así. Entonces, tomando eso, se dice que el cristiano que vence es como que también va a recibir algo que le va a permitir entrar a la gran fiesta de bodas en el cielo. El que no, ¿por qué? Porque venció. O sea, porque se mantuvo fiel, ¿no? Y es como que eso le va a permitir el acceso a ese lugar donde va a haber un gran festejo. Y era un privilegio. El que tenía esa piedra blanca era un privilegio. Y tenía escrito algo también como una contraseña que era lo que lo habilitaba a entrar y que no podía perderlo, porque si perdía eso y le encontraba otro, podía entrar otro, ¿sí? Pero bueno, también de este tipo de práctica se cuenta que había una variable distinta con la piedrecita blanca. En este caso lo que estaba escrito no era el nombre de la persona que había vencido, sino el nombre de un dios. Y la piedrecita, esa piedra, pasaba a ser un amuleto, tenía un uso como si fuera un amuleto protector. Hablando de los dioses paganos, ¿eh? Bueno, ahí es donde le voy a leer, después le voy a leer otro, y que según este comentarista, él está de acuerdo, más de acuerdo con esta última postura, que no quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo también, pero está interesante porque también hace una aplicación espiritual. Aquí hay otra interpretación que es la más probable, dice el comentarista. Estamos hablando de William Barclay. Una de las costumbres más corrientes del mundo antiguo era llevar amuletos o reliquias que podían estar hechos de piedras o metales preciosos, pero a menudo no eran más que piedrecitas en las que estaba escrito el nombre sagrado. El saber el nombre de ese Dios era tener un cierto poder sobre él, poder llamarle en ayuda propia en momentos de dificultad y tener dominio sobre los demonios. Más o menos se va entendiendo. El amuleto consistía en el nombre de un dios pagano. Ese amuleto le permitía tener cierta protección y si estaba pasando un momento complicado, invocaba a ese dios que tenía escrito en el amuleto y venía en su ayuda, o venía para librarlos de ataques espirituales, ¿no? Era como un amuleto protector. Tales amuletos se creía que eran doblemente eficaces si nadie más que el propietario sabía el nombre que estaba escrito en él. O sea, había una cuestión ahí. Nadie podía saber el nombre que estaba grabado en esa piedrecita, porque si alguien se enteraba, perdía eficacia. Muy probablemente lo que Juan quiere decir es
Tus amigos paganos llevan amuletos con inscripciones supersticiosas que creen que los pueden mantener a salvo. Vosotros no necesitáis nada de eso. Vosotros estáis a salvo en la vida y en la muerte porque conocéis el nombre, que es sobre todo nombre, y conocéis al Dios verdadero. Entonces, ¿cuál es la interpretación que le dan a esta práctica pagana? Que lo que estaba diciendo el Señor al que recibía esa piedrecita y que el nombre era el nombre del Señor, que solo conocía el que lo recibía, porque había tenido una experiencia del nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo, que ese nombre del Señor en esa piedrecita era el que iba a tener más poder que todos los dioses paganos y que lo iba a preservar y lo iba a cuidar y lo iba a guardar, ¿no? Como si fuera ese amuleto protector para los paganos, era la certeza de que aquel que tenía ese nombre en la piedrita también iba a ser librado por el Dios más poderoso, por el único Dios más poderoso. Griega, eso que acaba de leer. Sí, era una práctica pagana de esa cultura. Acuérdense que estamos hablando de una cultura greco-romana en una zona que no era precisamente afecta al monoteísmo, eran todos politeístas. Lo que sí es claro es que el Señor promete el maná y la piedra como elementos de bendición y como promesa de Dios para los que vencen. O sea, es algo positivo siempre. Me gusta más la parte de, si me dan a elegir, la de la nueva identidad, ¿no? Pero sí saber que hay promesa para el que venza, para el que se mantenga fiel, firme, como lo fueron en la iglesia de Pérgamo, pero no solo frente a las presiones de afuera, sino también a las herejías que pueden salir de adentro. Y esa nueva identidad en Cristo, si todos somos hijos de Dios, podemos tener esta certeza, que ya somos vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Pablo, ¿no? O sea, ya por haber conocido al Señor, Él nos permitió salir victoriosos, pero no es que ya vencimos del todo, porque acá la promesa para la iglesia de Pérgamo era para aquellos que se mantuvieran fieles y venzan. O sea que acá es doble el asunto de la promesa. Sí, somos hijos de Dios y tenemos la esperanza de que vamos a entrar a la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Pero porque vamos a tener una piedrita blanca? A mí no me dieron ninguna piedrita blanca. Una vuelta en un campamento acá hicimos... Igual el Navio trajo las piedras. ¿Se acuerdan? Es un símbolo. Pero ¿de qué se trata el desafío? De mantenerse fiel, de pelearla hasta el fin, ¿no? No es que, bueno, ya hicimos la oración de fe, somos hijos de Dios, venimos a la iglesia, listo. No, significa que cuando vengan las pruebas, para demostrar realmente que estamos firmes en el Señor y que luchamos contra el pecado, contra las tentaciones del mundo, que a pesar de las presiones que van a venir, estamos ahí firmes, retenemos el nombre del Señor, ¿no? Bueno, eso implica enfrentar la vida en el tiempo que nos queda, hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve, firmes en el Señor, ¿no? Buscando hacer su voluntad. Entonces la promesa es para el que venza y esa victoria en nosotros se da por el sacrificio de Cristo, por la sangre de Cristo. O sea, el Señor nos ve limpios y en condiciones de entrar a la fiesta porque Él perdonó nuestros pecados y porque luchamos contra el pecado, lo que venimos insistiendo siempre. Aquel que se mantiene luchando contra el pecado, aunque todos podemos caer y de hecho caemos y tenemos que pedir perdón cada tanto y bastante seguido, por no decir todos los días. Tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y luchar contra el pecado, y eso es lo que nos va a habilitar, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos
pone en condiciones de entrar a esa gran fiesta, a esa gran celebración final, que se conoce como las bodas del Cordero, ¿no? Cuando estemos con el Señor. ¿Quiénes van a entrar? Los que fueron justificados y limpios por la sangre de Jesús. Esa es nuestra esperanza. O sea, esto es lo que también nos tiene que alentar a nosotros. Pero que va a haber lucha, va a haber lucha. Por eso el Señor dice al que venciere. Y no lo dice esta única vez, lo viene diciendo. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, la conclusión es un poco lo que venimos diciendo hasta ahora. Punto C. Diego. En la iglesia de Pérgamo, como en las demás, el entorno era muy hostil. Los enemigos de afuera estaban bien definidos, la política, la cultura y la religión eran bastiones del diablo, ante los cuales la iglesia se plantó firmemente. Pero con los enemigos de adentro no tuvieron la misma actitud. Toleraban a personas que habían adoptado doctrinas heréticas y sutilmente iban incorporando prácticas pecaminosas. Se tomaban algunas licencias escudándose de la libertad y la gracia. El Señor no lo dejó pasar y destinó un espacio importante para denunciarlos. La espada del Señor va a hacer justicia con todos, los de afuera y los de adentro. Hay una doble promesa para los que no se dejan seducir por los engaños del mundo, que se filtran en las iglesias maquillados de religión. Primero, garantiza un alimento espiritual que los va a mantener fuertes y segundo, una entrada que permite participar de la gran fiesta en el cielo con una vista privilegiada del gran trono, el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno. Bien, así vamos concluyendo con Pérgamo. En Efesios 6:13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí está, muy bien. Ese que venciere también está para darle como una clase entera, esa parte nomás, porque ¿Qué es vencer? claro, ¿qué es liderar? ¿Qué es vencer? Antes, bueno, era común, todavía no creo, no sé si llegaremos a ser perseguidos. Hay hermanos que lo hacen, ¿no? Pero creo que antes era como que todos estaban destinados a esa muerte. Hoy tenemos hermanos perseguidos que mueren por causa del Evangelio, pero hay un gran porcentaje que no. Y sí, acá no. Acá todavía no. Está bueno eso. Claro. ¿No? Sí, pero hay partes del mundo que no. No, por eso. No, y otros que. Claro, sí. No, seguro. Y yo creo que va a ir de menor a mayor el tema de la oposición y de la persecución. O sea, no sé si se va a llegar al extremo del Imperio Romano. Me refiero a los países occidentales, ¿no? Lo que nos toca vivir de este lado del mundo. Porque de hecho en los países islámicos a los cristianos le cortan la cabeza también, ¿no? Sí, yo lo mismo. Pero por cuestiones de lo que tiene que ver con todo lo que ahora se pretende defender, los derechos y la vida, en China también son perseguidos brutalmente. En la India, uno dice la India, vos lo ves a los hindúes, son todos flaquitos, todos, ¿viste? Pero en la India, a los misioneros cristianos en la actualidad los liquidan. Los liquidan. Misioneros que son enviados a la India y que no se sabe cómo, pero terminan muertos. No es que no se sabe cómo. No es que mueren de manera así evidente, violenta. Natural. Sí, terminan envenenados, los envenenan. ¿No? Parece un accidente. Sí. Hay un testimonio de una
familia que fue a servir al Señor allá, un matrimonio, y lo invitan al misionero a una casa para que les hable del Señor. Y él te va todo chocho, contento. Se me abrió una puerta para predicar el Evangelio en la India. Y entra en una casa, lo reciben bien, le preparan un té y adentro del té había veneno. Llegó hasta la puerta de la casa y terminó muerto en la puerta de la casa. La mujer le abre la puerta y se lo encuentra muerto el esposo ahí, envenenado. O sea, eso está pasando en la actualidad. Y la mujer después volvió ahí. Y la mujer se fue, volvió a Estados Unidos, estuvo un tiempo y volvió para prepararse mejor y retornó a la India. Claro, porque al fin y al cabo, a pesar de querer hacerle mal, la palabra llegó a esa casa. No, Sí, bueno. Dios hace como quiere. Sí. Pero bueno, nosotros de a poquito acá estamos empezando a enfrentar ciertas cuestiones con el tema de las leyes que se pretenden imponer, y los maestros cristianos, caso de Vero, como escuchábamos, los médicos cristianos que se niegan a practicar el aborto, cristianos que trabajan en los registros civiles y se niegan a casar matrimonios del mismo sexo, están sufriendo por mantenerse coherentes con la fe que profesan, que dicen tener. Entonces, son procesados, pueden llegar a perder privilegios laborales, se les inician sumarios porque se niegan a practicar abortos, y así, en el caso de la discriminación social o de la crítica, porque no quieren participar de una película, como en el caso de la escuela de Huerta, ¿no? y que se oponen a eso, no son bien vistos. O sea, ya empiezan a ser tildados de fundamentalistas, de fanáticos, de cerrados, de retrógrados. Esto es lo mismo que al principio. Porque Pablo también pasó por todo esto. Claro. Bueno, por eso la persecución de la iglesia primitiva empezó así, primero siendo hasta por ahí nomás suave, porque de entrada nomás a Pedro y a Juan lo azotaron, lo metieron en la cárcel, a Pablo también, a todos los que predicaban el Evangelio, enfrentando, confrontando con el contexto cultural y político, religioso de su momento, y bueno, tenían que sufrir las consecuencias de mantenerse fieles a eso. Por eso los corrían a en las escuelas secundarias se los discrimina bastante a los que son cristianos y no van a un tipo de fiestas determinadas o no usan un tipo de ropa que sea de moda o cosas así, se los discrimina también. Sí, en la universidad son focos, hay lugares que son focos de ataque directo. Vos te identificás como cristiano, decís creer o pensar otra cosa y sos blanco de ataque, ¿no? Y pasa desde siempre, va a seguir pasando, porque es lo mismo que, qué sé yo, cuando yo conocí al Señor hace más de 40 años, ya el entorno de los amigos que tenía, cuando se enteraron de que empezaba a ir a la iglesia y empezaba a querer conocer del Señor, ¿para qué? Me cargaban, se me reían, se burlaban, que en ese momento no existía la palabra bullying, pero ya se empieza a sufrir. Al principio era eso, pero si uno se mantenía fiel, se mantenía firme en su creencia, empezabas a perderlos. Al principio eran cargadas, pero después te dejaban solo, te aislaban. O sea, no te invitaban más, ya no formabas parte de su grupo. Y si querías formar parte de su grupo, tenías que hacer lo que ellos querían. Y te presionaban para que sigas haciendo lo que se hacía en ese grupo. Pero yo creo que sí, porque a mí me pasó en Buenos Aires, que al principio yo hablaba de las palabras a ciertas personas y pues se me burlaban algunas, siendo que habíamos estado mucho tiempo juntos.
Y me decían, ¿qué te vas a hacer, pastor ahora? Y yo seguía, continuaba cada vez que iba, y sin embargo ahora ya hasta leo la palabra. Mira. Por eso digo que siempre viene el caso de perseverar, de seguir luchando. Claro, claro. Y bueno, hay gente que puede llegar a sufrir de manera más extrema por dar testimonio de su fe. Como decimos, ya empieza a haber procesos, a personas que no quieren practicar un aborto, ¿no? O que no quieren enseñar lo que baja de la línea de la política de educación, ¿no? Y se niega, no, esto no lo enseño, o buscan la manera de enseñar de otra manera. Bueno, son marcados. O sea, todo eso es lo que tenemos que esperar, va a venir eso. Y si por cuestiones jurídicas, legales, se produce una persecución ideológica y física, podríamos decir, contra los cristianos, que no es de extrañarse, porque el no querer someterse a algunas leyes puede llegar a ser interpretado como gente que al no ajustarse a la ley se transforma en delincuente. Alguien que quebranta la ley, y bueno, es un enemigo público, hay que sacarlo del medio. El hecho cuando se habla de la marca de la bestia, de meterse dentro del sistema del mundo, con toda la tecnología que se va también a imponer, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren entrar en el sistema? Más allá de la marca, de cómo sea la marca, de lo que sea la marca. Y van a empezar a perder los privilegios que podemos tener ahora, el acceso a la salud, a la educación, a un trabajo formal. No vas a poder manejar plata. O pasa, por ejemplo, con esto de la educación puntualmente, por ejemplo, yo sé un caso en Buenos Aires que lo jubilaron, porque esto del ESI y todo eso en las escuelas del Estado está tan arraigado, y ahora toda la generación nueva, digamos, de una edad, digamos, la brecha entre 20 y 30, están de acuerdo con el ESI. Sé porque mis sobrinos trabajan en una escuela de arte, imagínate, arte, todo pañuelo verde, y como que le sugirieron a uno de los, había un profe que era un hombre grande, que ya estaba en edad de jubilarse, y le invitaron a que se jubile. Y como él le estaba pasando mal, porque no está de acuerdo con nada de eso, bueno, prefirió jubilarse. Pero en las escuelas privadas, lo que yo te contaba la otra vez de Omar, es como que vos decís tu posición, porque en realidad con el ESI no está de acuerdo ningún profe, y entonces te respetan, y a Omar, por suerte no, gracias a Dios le digo que él nunca tuvo que hacer nada de ESI, pero ni lo llaman cuando hay reuniones para eso. La directora le pone presente, pero ni le dice, vení, tenés que venir, tenés que dar esto. Nunca. Y él a todos le dice lo que piensa, lo que opina, y de entrada, una vez una compañera le dijo, ¿podemos hacer esto? Y dice, yo no voy a hacer nada, vos haces lo que quieras, yo no voy a hacer nada. Yo no voy, a mí no me llaman. Claro. Bueno. No, por eso digo que por ahí todavía podemos decir que tenemos tiempo para que eso llegue de una manera más fuerte, pero tampoco me animo a decir nada, porque yo antes pensaba que esto iba a ser para que no íbamos a estar. No, Claro, resulta que ya está. Ya está. Claro. Entonces, claro, el tema pasa por ya situaciones más extremas, ¿no? Claro. En donde uno no tenga acceso a nada, por no querer prestarse o por no querer ser parte del sistema, Claro. Y quedas afuera de todo. Sí. Fíjense que ya el manejo de la plata ya cada vez se está haciendo más controlado. Sí. Ya saben lo que ganás, lo que gastás, y si no pagás impuestos, no, qué sé yo, no haces los aportes de la jubilación, no esperés. Todos saben. O sea, ya conocen todos tus movimientos, ya vos tenés un celular y conocen tus gustos, a dónde vas, cuántos pasos hiciste.
Yo estoy saliendo a caminar y pongo la aplicación ahí en el celular y me dice cuántos pasos, la distancia, las calorías que gasté, ya saben de qué, y encima sin que yo lo programe, porque tiene una función automática. Resulta que cuando yo descubro la aplicación, le pongo la distancia que quiero caminar, qué sé yo, y pongo iniciar, ¿no? Caminar, iniciar. Y ahí me dice, y ahí salgo. Bueno, y ahí me devuelvo y controlo a ver ¿Cuántos pasos? Ahora resulta que me vino controlando eso desde hacía días atrás. Yo no le di la orden de que me... No, pero ya una vez se la diste. Porque tiene la función automático. Entonces, con el movimiento del cuerpo sabe cuántos pasos hice, la distancia que caminé. Y si yo esto no se lo ordené que me lo hiciera. No, y eso después te lo suben y saben a dónde estuviste, de qué punto a dónde. Te ubican en cualquier parte del mundo. Si no te quieren encontrar, mentira. Bueno, ese nivel de control es lo que cada vez se va a ir generalizando más a nivel global. Por eso el tema va a pasar por mantenerse fiel, firme. A pesar de lo que venga, sabemos que el Señor lo sostiene, Él nos cuida y bueno, ahí eso... si vamos a Haití con vos. Ahí está heavy. Ni ahí si vamos a Haití con vos. Ahí está heavy. Bueno, yo cuando brujería, pero claro, partida por arre. es que yo cuando dije eso a propósito, ya lo venía hablando con algunos. ¿Vieron lo que es la situación de Haití? No, Bueno, Haití viene siendo castigado por tsunami, por terremoto, maremoto, peste. Si uno quiere ir a Haití, tiene que vacunarse contra la malaria, o sea, te exigen un montón de requisitos porque... Sí, para entrar. Y es un país que socialmente está convulsionado por las guerrillas internas, por las luchas por territorio. Y hay misioneros que están yendo a Haití para colaborar, porque la situación es complicada, el sistema de salud es muy precario. Bueno, entonces hay pedidos de ayuda, pero Haití espiritualmente también, peor que Pérgamo, diría. Ahí la fe predominante es el vudú. Y el vudú es brujería, pero a niveles... Yo admiro a los que van a servir al Señor ahí. Yo vi en un video que me mandaron unos misioneros jóvenes, que viajaron y están trabajando allá. Porque los grandes personajes de la religión, ninguno lo veo ahí que va. ¿No? Ahí es para los guapos, en serio. Los guapos espiritualmente hablando, ¿no? Sí. Pero todos estos grandes personajes, no mueven un dedo. No hay una mega iglesia. No existe una mega iglesia. Bueno, esos que están ahí, que están en riesgo permanente de ser asesinados, de ser, de sufrir enfermedad, todo por causa del Señor. No, los que van allá es perder el tiempo. Mira, un pastor me dijo, no vale la pena. El costo-beneficio, ¿cuál es? Y bueno, ¿Por qué? hay Porque más lugares que sí. se analiza de esa manera. O sea, las agencias misioneras profesionales te hacen todo un estudio previo. ¿A dónde querés ir a servir al Señor? Bueno, eso significa tanta inversión, costo, esto, lo otro, te tenés que mantener allá, tenés gente que te va a respaldar económicamente para ir de misionero, tu iglesia te va a bancar, y si no, tenés que bancarte vos, tenés que pensar en un trabajo, visión bivocacional que se llama, o sea, la vocación espiritual, pero también trabajar para mantenerte, tenés que entender la cultura, tenés que el idioma, que esto, que el otro, y bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuál es el proyecto? Entonces te hacen todo un estudio y te analizan si vos realmente
estás en condiciones o si es conveniente, o si para la iglesia que te envía es conveniente los resultados. Después de un tiempo, como pasa que yo les contaba, por ejemplo, con algunas denominaciones, te dan un tiempo, te sostienen por un tiempo, pero después vos tenés que lograr el autoabastecimiento ahí. Y si no, te cortan los víveres y te tenés que arreglar solo. Si no te sostiene el lugar a donde te envió, y bueno, tenés que evaluar si es conveniente o no. Y por eso hay muchos que son enviados a la obra con toda la visión romántica, no, voy a servir al Señor, ¿no? Y resulta que está todo bien en 2 meses. Y después terminan volviendo con la cola entre las patas, quemados, no queriendo saber nada con volver a la obra misionera o con querer servir al Señor. Pero Haití es un lugar muy complicado. Bueno, yo lo pongo como ejemplo. Pero Te vas con Misael, que quiere ir ahí y hacer las misiones. Misael, mi hermano, él es militar. Ajá. Y para todos anhelan hacer las misiones con el ejército. Ah, sí, sí. Cobran muy bien. Mirá. Y rinden todos los años. Cada vez está más cerca. Y bueno, Te vas con el Misa. pero sin irnos a Haití o a algún lugar así extraño. ¿Qué sé yo? ¿Quién se mete en una villa hoy? ¿Quién va a predicar Río Grande o a Pampa Olaen o a Escoba? ¿Quién denuncia un narco acá en la falda? San Jorge. Vamos a poner San Jorge, hay que orar por este hermano que está ahí con la esposa, Jorge Bustamante, porque no la está teniendo fácil, al contrario. Y hay que sostenerlo, porque de Buenos Aires vienen una vez cada tanto, pero después hay que quedarse y apechugar la cosa, ¿no? Y bueno, por eso hoy en día ya estamos viviendo este tipo de realidad espiritual. Estamos hablando todavía de Pérgamo y de la piedrecita blanca y todo eso hablamos, pero la promesa, ¿no? La promesa que el Señor al que venciere, ¿no? Esa es la conclusión de Pérgamo. Al que venciere. Y hay que vencer, hay que mantenerse. Hay que retener el nombre del Señor, como al principio, que la virtud que destaca Jesús, ¿no? Es que a pesar de que pasaron por lo de Antipas, que murió, el testigo fiel del Señor, y vivieron ese momento, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Fieles contra los de afuera, pero también hay que fijarse en las cosas de adentro. Y bueno, la promesa del Señor es al que vence, el Señor le va a dar, o sea, tanto el maná como la piedrecita blanca, o sea, está hablando de algo positivo, no es nada raro. Es promesa de bendición y de eternidad, ¿no? De poder entrar en la presencia del Señor. Bueno, oramos, así nos vamos todos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y gracias porque en tu palabra tú nos alientas a que podamos pelear esa batalla sabiendo la recompensa que tú prometes al que vence. Señor, ayúdanos a imitar el buen ejemplo. Ayúdanos, Señor, a combatir aquellas cosas que se están infiltrando sin que nos demos cuenta. No permita, Señor, que caigamos en esos pecados de desobediencia y de aquellas cosas que nos llevan a mezclar las cosas del mundo con las cosas del reino. Señor, danos discernimiento y coraje para poder plantarnos firmes. Amén. Te rogamos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que pongas el anhelo, el deseo de poder seguir reteniendo tu nombre, manteniendo la fe en la verdad. A pesar de lo que venga en el futuro, Señor, que tu iglesia pueda resplandecer en medio de las tinieblas. Rogamos por nosotros, rogamos por nuestros hermanos, por tu iglesia en el mundo, Señor, por todos aquellos que te están sirviendo en lugares complicados.
Señor, que tu compañía, que tu Espíritu Santo, que tu fortaleza los asista, Señor, en donde se encuentren. Líbralos del malo, Señor, y líbranos del malo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.